Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, martes 23 de noviembre del 2021, perdón. Este, bueno, antes de todo decirles, ¿verdad? Que esta es la penúltima clase que tenemos de la materia de introducción al estudio del derecho. Esta y la otra clase van a ser, pues, con la que culminaremos con el análisis de las sentencias, ¿verdad? De las que hemos hecho y sobre todo sobre el tema que actualmente estamos viendo, que es la interpretación de las leyes con respecto, y de la Constitución con respecto a la aplicación a las decisiones judiciales que se aplican, ¿verdad? Estamos viendo incluso eh, sentencias dictadas ante la Sala de lo Constitucional sobre temas que han sido un tanto, digamos, discutidas en su momento para establecerse y para resolver sobre aspectos meramente, en lo que parece, pues, no lo que parece, sino que en temas tan importantes, trascendentes como son situaciones de elección, ¿verdad? Popular, ¿verdad? De partidos políticos. Hemos visto un sinfín de análisis de esas sentencias, ¿verdad? Pues ese es el tema. No sé si bueno, en lo que concierne el tema, ¿verdad? Ya que vimos ese análisis de esa sentencia, hay preguntas, ¿verdad? Porque, bueno, hoy tendríamos que hablar siempre por bueno, terminar con lo que es este análisis de la sentencia, de esto de los partidos políticos, como fue el PDC y PCN, ¿verdad? Para después seguir con el análisis de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en épocas de 2006 a 2015 y el 2009 a 2017 sería, no, perdón, 18 de elección, ¿verdad? Esos fueron en esos periodos que se eligieron los magistrados, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas, ¿verdad? Preguntas sobre lo que hemos hablado. Buenas noches, Juan José González. Buenas noches, licenciado. Ok. Yo tenía una como aquí no Sí. estoy segura si encaja completamente acá, licenciado, pero me quedó la duda. Por ejemplo, con respecto a esto, lo que pasó de la asamblea, que dos diputados de Nuevas Ideas renunciaron. Vaya, yo entiendo que, por ejemplo, en ese aspecto, ellos renunciaron, por ejemplo, a ser diputados como por el partido, ¿verdad? En ese momento. Pero si, digamos, ellos hubieran querido como continuar, o sea, ellos se hubieran desligado del partido antes de renunciar, ¿verdad? Se hubieran desligado del partido, ahí se aplicaría lo que es lo de la sentencia de que son independientes y todo eso, porque al final de cuentas, digamos, hay gente que votó por ellos por rostro y todo eso, o cómo aplica ahí más o menos lo que hemos estado viendo. Muy atinada su pregunta al tema que estamos hablando, Priscila, en efecto, ¿verdad? Sobre esta sentencia que estamos hablando, la sentencia de cancelación de los partidos políticos, y es que esta situación de los votos, ¿verdad? El ciudadano en sí dio apertura también para hechos sobre los cuales un ciudadano cómo debe interpretar a la hora de la elección, ¿verdad? Porque se supone que son elecciones, ¿verdad? Cargos de elección popular que implican que ellos mismos van a ser o digamos, van a ser los que van a elegir a los cargos de segundo grado, que se le llaman, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? La Fiscalía, Procuraduría General de la República, magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿sí? Entonces, la soberanía por la cual radica en el pueblo, y sobre todo el pueblo, los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos que vamos a votar mayores de 18 años, ¿verdad? Que tenemos ese derecho de sufragio, nosotros depositamos la soberanía en esas personas. El punto es que desde el momento que nosotros damos esa soberanía, la delegamos pues para estos grupos de personas, ellos tienen un poder. ¿Sobre cuál poder? Sobre todo nosotros, sobre todo como nosotros como pueblo, de decisión sobre todos los temas que van a tener que tratarse ante ante la Asamblea Legislativa. Y como les repito, esa Asamblea Legislativa tiene todo el poder, tanto de situaciones de impuestos, situaciones de
nombramientos de cargos de segundo grado, etcétera. Toda esa situación, toda esa, se espera que usted como ciudadano lo ha puesto, ha depositado esa confianza en X persona, ¿verdad? Antes, o al menos en su momento, por los partidos políticos, nunca querían hacer o nunca daban a demostrar sobre las elecciones de independientes. ¿Por qué? Porque es ese hecho, que usted se vuelve una persona independiente, ¿verdad? Su decisión es independiente y nadie tiene que incidir en su, o sea, no hay, es como lo de los jueces, ¿verdad? Que su decisión es porque usted ve, valora la prueba y todo, y usted así dicta su decisión, ¿verdad? Entonces, obviamente se marca en la sentencia, se marca mediante las resoluciones o sentencias que dicta. En este caso también se espera por parte de los partidos políticos, perdón, por parte de los diputados que integran la asamblea, ¿verdad? Lejos de partidos políticos que ellos eh, pues porque han llegado ahí, ¿verdad? Porque ahora la elección es por rostro, no por partido. Se espera que esta persona sea independiente. Entonces siempre así lo dijo la Sala de lo Constitucional para en aquella época cuando estaba constituido por los famosos cuatro fantásticos que le habían puesto o los habían apodado de esa forma. Y era en la interpretación de la Sala de lo Constitucional que sale diciendo, interpretación de la Constitución que salieron diciendo eso, ¿verdad? De que en efecto tienen que ser así independientes. En la práctica, y por eso no lo querían los partidos políticos en su momento, ¿verdad? Era que si ustedes se fijan, cuando van a hacer una decisión, siempre se reúnen los partidos políticos y sus mayores integrantes deciden sobre situaciones en las cuales tienen que dar los votos. Y cuando me refiero que tienen que dar los votos, ese es en ese sentido que tienen que hacerlo. Entonces, a partir de los mayoritarios de los partidos políticos, ellos deciden y los demás diputados que van por bandera, ¿verdad? Y obviamente por hoy en la actualidad, por esa misma sentencia de la Sala de lo Constitucional, que por rostro, ¿verdad? Tienen que decidir, no solamente ir con solo el hecho que le digan, tenés que levantar la mano, ¿verdad? Sobre este tema, porque ya hay un alineamiento sobre esto y así tenés que resolver, ¿va? No es ese el punto, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad ustedes ven, ¿verdad? Que los partidos políticos siempre hacen lo mismo para todos. Hablo de todos los partidos políticos, no solamente me vayan a ver de un solo partido, de todos. Todos hacen lo mismo y eso es incumplir lo que la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones ha dicho, ¿verdad? La independencia, ¿verdad? En decisiones que no tienen que ir con injerencia, ya sea de grupos partidarios, ¿verdad? Con el mayor, el que representa a ese grupo, a esa institución política, me explico. Entonces, no puede ser. Ahora bien, en la actualidad nosotros estamos viendo muchas situaciones que nos asombran, ¿verdad? Sobre lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y sobre eso, pues uno sobre todo de abogado, ¿va? Es bien difícil contestar estas situaciones. ¿Por qué? Por el hecho que estamos viviendo, ¿verdad? Es bien difícil y eso hace que no muchas personas quieran interponer ya sea amparos, ¿verdad? O inconstitucionalidades, dependiendo de cuál, en la forma como se quiera atacar, ¿verdad? Sobre una decisión propia de la asamblea, ¿verdad? Y sobre todo cuando obligan a las personas que renuncien a cargo, ¿verdad? Usted ha sido elegido, ¿verdad? Sobre todo son elecciones populares, he sido elegido por rostro, ¿verdad? O sea, a pesar de que usted se va por la elección, no por independiente, sino que ha decidido irse por partido político, si bien es cierto, se fue por esa vía y que por esa vía ganó, pero actualmente no solamente la bandera es la que predomina en una elección de un diputado, sino también el rostro de una persona. Eso implica que también esta persona no tiene que esperar que otra persona decida sobre él, otra persona le diga qué tiene que hacer, tiene que analizar su cargo, sobre su cargo, a partir de su cargo, pues tiene que analizar todos los temas que tiene que decidir, ¿verdad? Y de eso, pues, obviamente su voto a la hora de levantar su mano no debe implicar que un mismo partido
consolidado, ¿verdad? Donde se haga la presión, porque eso estaríamos hablando de una injerencia de manera negativa en su decisión. Entonces, si estamos hablando de una injerencia de forma negativa, es como que yo lo presione a usted, Priscila, o a cualquiera de los compañeros acá, presione que si yo soy la institución, ¿verdad? Que coordina una institución política y ustedes están en ese mismo partido conmigo y yo les estoy diciendo qué tienen que hacer, o sea, es una injerencia de mi persona para con ustedes, ¿verdad? Para que decidan, ¿verdad? Es como que yo los estoy manejando a ustedes, pues, y en sí los ciudadanos votan por un rostro, ¿verdad? Hoy casi en la mayoría de situaciones, sobre todo cuando se hacen votaciones de diputados, alcaldes, consejos municipales, la gente en su mayoría está votando por rostro, no tanto por bandera política. Entonces, en esa situación, usted tiene que ver que esa sea una independencia, ¿verdad? Y es una injerencia que el mismo instituto político por la cual usted llegó al cargo, ¿verdad? Porque si se fue por esa forma de elección, ¿verdad? Le esté presionando para que decida, le esté diciendo qué hacer, ¿verdad? Eso de alguna manera adolecería de alguna nulidad, pues si alguna persona pudiese venir a pedir la inconstitucionalidad sobre esa situación que se está haciendo, ¿verdad? De hecho, cuando estuve hablando de los partidos independientes, era parte de ese supuesto. Entonces no podemos venir a decir, no podemos contradecir, tampoco obligar a renunciar. Recuérdense también, ¿verdad? Que nosotros a partir desde el mayo del año pasado hemos venido viendo acontecimientos muy, muy diferentes a lo que en realidad se ha dicho en sentencias previas de la Sala de lo Constitucional en sus conformaciones, ¿verdad? Digo esto porque han habido, ¿verdad? Obligaciones en las cuales magistrados han renunciado a su cargo. Aparte de eso, magistrados, el máximo tribunal que nosotros tenemos acá en nuestro país de interpretación de la Sala de lo Constitucional fue exigido su renuncia y renunciaron 4 de 5 integrantes que fueron de ese tribunal, ¿verdad? Y que a pesar que se llaman cargos de segundo grado y no de elección popular, que son los primeros que se eligen, ¿verdad? Y quienes se eligen por parte de las personas que nosotros elegimos, pues como son los diputados, ¿cómo se llama? El votante va de contrario a lo que decide el votante a la hora de exigírsele que renuncie al cargo. Recuérdense otra cosa, que el hecho de que yo obligue a una persona a que renuncie, ¿verdad? Estoy incidiendo en mi consentimiento y ese consentimiento, no sé, bueno, ustedes no han visto todavía, ¿verdad? Obligaciones, ¿verdad? Derecho civil, obligaciones, y eso ustedes van a ir viendo que ahí pueden ver vicios ya sea en persona, en dolo, fuerza, error, dolo y fuerza que pueden haber. Entonces, mi vicio, se puede estar viciado mi consentimiento en ese hecho, ¿verdad? Que yo renuncie. ¿Por qué? Puedo estar siendo presionado, ya sea porque me están diciendo de que me pueden meter preso, me están diciendo de que van a ir en contra mío porque yo no sigo una línea. Ese hecho está viciado en mi consentimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que incluso esa renuncia es inválida la que yo pudiese estar haciendo. Esto es así, ¿verdad? Y incluso en las ventas civiles, ¿verdad? O cualquier contrato civil que puedan haber, ustedes lo van a ver sobre todo en las obligaciones, que lo que les estoy diciendo es así porque la Sala de lo Constitucional no la Sala, sino que los tribunales en general lo han dicho, ¿verdad? Entonces, hay que ver esa situación, ¿verdad? Entonces, lejos de que ustedes me lo vayan a ver de manera partidaria, ¿verdad? Esa situación hay que verlo desde ese punto de vista, hay que analizarlo en lo jurídico, ¿verdad? No estoy hablando en cuestiones políticas, ¿verdad? Porque podemos aquí tener una situación de que yo puedo ser de un partido político X, ¿verdad? Y pues eso no tiene nada que ver que yo sea de un partido, pero si lo vemos en situaciones jurídicas,
¿verdad? En lo que el alcance que da, ¿verdad? Ahí podemos ver que hay situaciones que pueden perjudicar o pueden incidir negativamente y esos, dependiendo de cómo sean, eso se puede atacar, ya sea por inconstitucionalidades, ¿verdad? O y también por cuestiones que vicios que pueden incidir negativamente, ¿verdad? Sobre todo a la hora de hacerme renunciar a mí. Entonces, contestando su pregunta, Priscila, sí, en efecto puede pasar, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora, hoy en día, todos estos supuestos que podemos llevarlo ante el tribunal de la Sala de lo Constitucional, tendríamos que ver también qué es lo que resuelve el tribunal propiamente tal, ¿va? Porque recordemos que este tribunal está siendo conformado por otras personas y no por las que han ido pues por, ¿cómo explicarles? Por una nómina, ¿verdad? De donde se ven de abogados que lo llevaron, una nómina que compuesta por 30 aspirantes, 15 eran por una elección de abogados y 15 eran por medio del Consejo Nacional de la Judicatura. No vienen de ahí ellos, estos que están conformándolo. Entonces, habría que ver ahora qué es lo que dice esta sala de la constitucional que está conformada partiendo de ese supuesto como están ahí, ¿verdad? Entonces, y partiendo de eso, pues tendríamos que acatar, ¿verdad? La decisión que ellos tomen, ¿verdad? No le puedo decir que sobre esta vía se va a ir así o sobre esta vía se va a ir así, porque la sala de lo constitucional constituida como tal tendría que decidir, ¿verdad? Pero como la sala anterior les dijeron, eso y en base a las interpretaciones de la Constitución, ¿verdad? Es que se dijeron de que no, ¿verdad? Que allí pues no pueden renunciar a menos de que haya un buen motivo para el hecho de renunciar, pues que implique, porque pueden ser por cuestiones de salud, pueden ser por cuestiones de que cualquier otra situación, pero obviamente justificantes, pues, para de poder yo renunciar al cargo, que no sea injerencia de que otra persona me esté presionando para hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, eso sería en el caso. ¿Se comprende, Priscila? Sí, licenciado. De hecho, la vez anterior pensé en hacerle la pregunta y hasta el final después dije, lo hubiera hecho porque sentía que aplicaba y con lo que hemos venido estudiando o sea, de las clases anteriores más la pasada y esta, siento que ya, o sea, sí creo que me quedó claro el concepto, así es que le agradezco. Ok, bueno, ya veo que William Nolasco y Juan José se fueron, ya no están en la clase. Bueno, voy a estar controlando también este hecho de que estén o no estén en clase, ¿verdad? Bueno, iniciamos la clase en este momento por Jonathan, Karina, Marlene, Nancy, Priscila y Yajaira, ¿verdad? Estoy controlando también quiénes van a estar en toda la clase, porque he estado viendo también otra situación que Presente, licenciado. Sí, sí, ya, gracias, Nancy. He visto otra cosa que ustedes no están en toda la clase y ese hecho ya les había explicado en el día 1 de que si ustedes no están en la clase, pues implica que de alguna manera se les van a generar, la universidad dice que porque por el mismo reglamento que estaba, no pueden incluso hacer sus exámenes, pero sin embargo yo no lo he quitado en eso, pero les insisto, que estén en clase, ¿verdad? Y no impliquen en ese hecho. Yo quería pedirle disculpas por si me estoy conectando y desconectando, pero voy en carretera. Ok, no hay problema, Juan José. No, yo lo explico en forma general en ese supuesto, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Tienen que estar en clase, al menos eso es lo que me dice la universidad, que se lo transmita a ustedes. La otra cosa, antes de todo, y se me había olvidado, ¿verdad? Antes de que cualquier otra cosa pase, nos mandó un correo la decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que viene también el fiscal de la universidad, ¿verdad? Van a ir viendo ustedes, ya se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp y se los digo. Quieren que ustedes estén al día. Yo se recuerden que les dije de un momento dado que eso de estar al día se los ponía en el examen, ¿verdad? Y que si ustedes no estaban en el examen no pudiesen no ver las notas. Pues en efecto nos están diciendo ahí que en un momento dado, porque ahorita están las notas en
la plataforma, y después de la plataforma la remiten ya para el foliado en el registro académico que ellos tienen. Entonces, a partir de eso, me están diciendo de que les informa a ustedes, porque eso también podía implicar o podía incidir también en el hecho de no hacer el examen, el tercer examen, ¿verdad? Se los explico y se los voy a compartir, porque eso es lo que me dijeron de la decano, mandó esa nota, ¿verdad? Para que ustedes tomen en cuenta esa situación, ¿verdad? Y obviamente, pues cualquier otra cosa pueden hacer ustedes, pues acérquense si tienen algún problema con los pagos, ¿verdad? Pero se los estoy diciendo a ustedes porque yo, en mi parte, yo todo lo estoy pasando, ¿verdad? Y si la universidad me estuviesen diciendo alguna situación con ustedes, por eso que les pido a ustedes que me manden copia, ¿verdad? Porque ahí yo tengo forma de justificarle, ¿verdad? Miren, aquí las personas me dicen esto y esto, y yo se los pongo, ¿verdad? Pero si ustedes no lo hacen, ese problema que les va a perjudicar, ahí estarían ustedes, ¿verdad? Ya no me compete a mí como catedrático, por lo menos, eh, o sea, ya no a mí, pues, sino que a las autoridades. Se los digo ya, y más otro rato que terminemos la clase, les voy a mandar ese correo, por lo menos se los voy a compartir, ¿verdad? Lo que me dicen ahí, para que ustedes lo vean por WhatsApp. Dígame, Yajaira Abigail, que levantó la mano, perdone que no le contesté en tiempo. No, buenas noches. Fíjese que Buenas noches. sí, lo que usted hace está muy bien porque que nos pide los comprobantes de pago, porque yo nada más hace poco no podía ver mis notas y me metí al aula y decía que yo debía desde julio, junio. Entonces yo arreglé mi problema hace meses, eso fue casi hace un mes. Luego volví a entrar y ya no aparecían. Entonces también es como que comunicarles a ellos, pues que se pongan al día en poder, no sé cómo se hace para poder ingresar los pagos de uno a la plataforma, porque a veces quizás uno no deba, sino es más bien Uh-huh, de su tipo de metodología. uh-huh. Pero sí tuve bastante problemas en eso, o sea, que debía julio, junio, julio y agosto y realmente solo debo diciembre. Ok, muchas gracias por compartirnos su experiencia, Yajaira, y en efecto, por eso les decía a ustedes, problemas van a tener de la entrada en la plataforma, problemas van a tener en el momento ya que ustedes ven su nota en el registro académico. Una cosa es lo de la plataforma y otra cosa ya en los registros académicos, que ya eso es lo último, que ya se manda el reporte de todas sus notas, ¿verdad? Entonces, les insisto, ¿verdad? Y de hecho la universidad nos está diciendo que para que ustedes hagan el último examen tienen que estar al día. Yo al menos voy a tratar la manera de que hacer y reportar las notas de ustedes en el evento que ustedes no tuvieran algún problema económico, pues sobre todo en estos pagos. Pero se los adelanto, la universidad va a ponerles un bloqueo a ustedes si ustedes no han pagado, ¿verdad? Y eso les va a incidir a ustedes negativamente a la hora de ustedes ya estar, pues, hacer las inscripciones de las siguientes materias, etcétera, ¿verdad? Evítense esos problemas porque así van a poder seguir bien, pues, ¿verdad? O por lo menos si tienen un problema económico, pues por lo menos acérquense con la universidad y vean alguna forma posible con ellos, pues, para que ustedes puedan pagar posteriormente. Pero creo que la universidad les está dando esa facilidad para hacerlo, pero espero que no tengan ese problema ustedes, ¿verdad? Acá, pero mi deber es transmitírselo. Y como les repito, se los voy a transmitir a finalizar esta clase porque fue cuando me los mandó la decano, ¿verdad? Bueno. Agotado esto, pues quisiera saber si hay alguna pregunta de eso, si no, a Mauricio otra creo pregunta. que levantó la mano. No sé si le había levantado. Uy, permítame. ¿Quién levantó? ¿Quién levantó la mano? William Mauricio Nolasco. No, Ajá, licenciado, Mauricio la había. Pero no sé si se le ve. me había Perdón. salido porque me había quedado sin datos y voy en el tráfico, entonces tuve que parar a cargar. Sí, sí, no hay problema. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes para que realmente aparezcan conectados, porque esto queda grabado, ¿verdad? Y les estoy diciendo lo de la universidad. O sea, no se los estoy diciendo por perjudicarles, sino simple y sencillamente para que ustedes vean que esto lo están controlando. Y de hecho, siempre también les he dicho que lo de la plataforma estén ingresando porque también queda en la plataforma
cuándo entran ustedes, cuándo ustedes hacen tales cosas, ¿verdad? Eso nada más, ¿verdad? Y se los hago ver para que ustedes no se salgan perjudicados, pues nada más eso, ¿verdad? Pero es entendible lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Yo no lo digo de manera, para dañarlos, que quede claro eso, ¿ok? Bueno, agotado eso, pues quisiera decirles si hay alguna pregunta, sobre todo la pregunta que hizo Priscila y muy atinada a lo que era las clases últimas que tuvimos sobre la materia, la interpretación, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Y sobre todo a casos específicos que estamos viendo de cuestiones constitucionales. No sé si hay preguntas para con esto o si no, continúo, ¿verdad? Porque para agotar, como les dije antes, este día es el penúltimo, el día jueves sería la última sesión que nosotros tenemos clase y de ahí pues nos vamos al examen final que va a ser el día 2 de diciembre con ustedes, ¿verdad? El próximo jueves sería, de este jueves al otro, ¿verdad? Es el examen con ustedes, el examen final. Recordarles que el examen final, ¿verdad? Se hace en horas de la clase. Así van a tener ustedes para que hagan el examen final. Esa hora de la clase se va a poner para que ustedes, siempre en la plataforma del Moodle, ¿verdad? Y en ese sentido van a hacer el examen, ¿verdad? Eso nada más. Bueno, si no hay preguntas, pues continúo con la clase. Pero ustedes me dicen si no hay o no hay preguntas, por favor. Yo todo bien, Liz. Ok, gracias Priscila. Los demás, William, Yajaira, Juan José, Todo bien, Liz, Nancy. gracias. Sí, todo bien. Ok, Todo bueno, bien, Liz. gracias. Jonathan. Todo bien, Liz. Jonathan, ok. Bueno, entonces, como ven en la diapositiva ustedes, nos quedamos en este análisis de la sentencia del año 2011 sobre la cancelación de partidos políticos, ¿verdad? Debo de mencionarles, ¿verdad? Que sobre esa materia, sobre esa sentencia, estuvimos hablando, ¿verdad? O nos quedamos sobre el impacto político-social que se establece. Aunque se determinó, ¿verdad? Por parte de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? En aquel momento. Debo decirles que la Sala de lo Constitucional, a partir del 29 de abril del 2011, declaró la inconstitucionalidad del decreto 586 que habría permitido que partidos con insuficientes votos en las elecciones 2004 pudiera subsistir, aparte de ordenar al Tribunal Supremo Electoral que cancele los partidos, ¿verdad? También le ordenó que les exigiera el número de firmas que se le exige a todos los partidos políticos en la actualidad, es decir, las 50,000 firmas de respaldo para lograr su nueva inscripción. Y en junio del 2011 el Tribunal Supremo Electoral, con 3 votos de los 5 magistrados, resolvió la cancelación de ambos partidos políticos por no haber alcanzado la elección presidencial de 2004 por el 3% del total de votos que en ese momento establecía el artículo 182 del Código Electoral, que posteriormente fue eliminado del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Debo de decir que antes de esto hubo una sentencia dictada siempre por la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Por el mismo hecho de que no se canceló. ¿Por qué? Porque en aquel momento se dijo de que no se podía cancelar estos partidos porque la Constitución de la República establecía una democracia, y la democracia siempre se da por el hecho que hay una multiplicidad de partidos políticos, no solamente uno o dos, ¿verdad? O 3 partidos, sino que tendría que haber bastante, ¿verdad? Para que el hecho de esa elección popular por parte del elector, ¿verdad? Pudiese tener decisiones por el cual poder votar, ¿verdad? Tener aquella oferta partidaria y que pudiese analizar ese supuesto. Por eso es que no se canceló en ese momento, ¿verdad? Los partidos políticos, bajo esas ópticas se fue. Pero en el caso de este hecho, ¿verdad? Se dijo que sí podrían ser, porque sin el caso de que tendría que analizarse. Recordemos que también el máximo intérprete del de aspectos electorales es el Tribunal Supremo Electoral, no la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto se fue esa sentencia, ¿verdad? Y obviamente el Tribunal Supremo Electoral, como les estoy diciendo, en el junio del 2011, ¿verdad? Con 3 votos de 5 magistrados, resolvió de cancelar ambos partidos, con el cual el PDC y PCN, ¿verdad?
por no haber alcanzado en las elecciones presidenciales 2004 el 3% del total de los votos que en ese momento establecía el artículo 182 del del Código Electoral, perdón, y que posteriormente fue eliminado del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque eso se estableció. El impacto causado por esa sentencia se ve reflejado en el ámbito político y cancelarse dos institutos políticos que tuvieron el alcance del mayor electorado en su momento en la historia de El Salvador. Eso se fue dando, pues en lo que el PDC era la organización partidaria más longeva de El Salvador. ¿Por qué? Por las reacciones de estos causaban problemáticas debido al momento de coyuntura política de un proceso electoral con las elecciones 2012, ¿verdad? Que estaban en puertas. Por tal situación, uno de los intentos para mantenerse como partido, el secretario general de ese partido político, como es del partido político del PDC, como era Rodolfo Parker, fue el principal incitador para tratar de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En ese entonces fueron en su momento, ¿verdad? Que fueron por parte de los cuatro fantásticos que se decían, como eran Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González Bonilla. Además, en ese mismo año, ¿verdad? 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia pidieron a la Fiscalía que indagara si los magistrados de la Sala de lo Constitucional habían incurrido en delito al acceder a estudiar viejas demandas contra la Corte. Como defensa a esos magistrados de la Sala de lo Constitucional, un grupo de universidades, ¿verdad? Se establecieron, ¿verdad? Que eran tanques de pensamiento, que eran los llamados tanques de pensamiento, ¿verdad? Y organizaciones cívicas de todo signo de ideología, ¿verdad? Unieron fuerzas para pronunciarse en defensa de la Sala de lo Constitucional de ese momento, esa conformación que hubo, pues, alegando que detrás de la denuncia de los 9 magistrados en contra de sus compañeros habían intereses que respondían a partidos políticos o a personas involucradas directamente en corrupción. Eso es lo que le estaba hablando a Priscila de la injerencia por parte de otros grupos a la hora de decidir por parte de estos magistrados que obviamente dan su labor, ¿verdad? Para la interpretación y para la decisión, que obviamente no tiene que venir por injerencias de ninguna índole. No solo pues se intentó que se destruyera a los magistrados de lo constitucional de ese momento, sino también presentaron recursos de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones de dicha sala. Y sí, declaró ilegal la cancelación del PDC y PCN realizada por el Tribunal Supremo Electoral pues, en junio del 2011, ¿verdad? Argumentando que transgredió la ley al ratificar el fallo de la cancelación de estos partidos con la firma de 3 magistrados y no con 4, ¿verdad? Como lo exige el Código Electoral. Cabe mencionar, ¿verdad?, que se refería en aquel momento solo al procedimiento de cancelación, pero no a la ilegalidad o legalidad de cancelación de los partidos. A pesar de ello, en resoluciones dadas por la Sala de lo Constitucional el día 23 de noviembre del 2011, a petición del señor, ¿verdad?, Eugenio Chicas Martínez, que era un dirigente del frente, ¿verdad?, del FMLN, en calidad de representante legal del Tribunal Supremo Electoral, se confirmó que los partidos políticos PDC y PCN ya estaban legalmente cancelados a raíz de las sentencias ya emitidas por la misma sala. El impacto causado por esa sentencia en el ámbito político refleja también un control de pesos y contrapesos, que si bien es cierto, se han reflejado con otras sentencias, esta es una de las de mayor controversias y de debate que ha generado. La sala intervino en el control de las funciones de las instituciones políticas para que éstas actúen y tengan digamos, una existencia conforme a la Constitución, cuando, por ejemplo, en ese caso se veían afectada la democracia, ¿verdad? Porque con el porcentaje de votos obtenidos, pues se reflejó que la población ya no se consideraba identificada con ellos, para que los representantes en el cumplimiento de los intereses y fines de la sociedad, con las sentencias y el incumplimiento de ellas por parte del Tribunal Supremo Electoral, se puede decir que se respetó la institucionalidad y sistema democrático establecido obviamente en la Constitución, y por eso es que se dictaron en ese supuesto, pues, o al menos ese fue el impacto, ¿verdad?, que se generó a partir del impacto político-social por parte de ese contexto, de esa época, pues, que se dictó la resolución.
como les digo y le insisto, la decisión de la Sala de lo Constitucional es a partir, o como tribunal mayor intérprete de la Constitución, es a partir de ese hecho de que cómo está conformada, que a partir de esa situación es que se deciden, ¿verdad? Temas tan trascendentes como son, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, y que también pueden generar, pues, con aspectos que no pueden entrar de acuerdo a sus competencias. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional estableció en su momento que el mayor intérprete en cuestiones electorales es el Tribunal Supremo Electoral, o sea, sus magistrados, sus 5 magistrados, no la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Pero eso es a partir de ese supuesto, y como lo determina la Constitución de la República actual de nosotros. Debo de decirles que también con las nuevas reformas y con el nacimiento de la nueva Constitución que se quiere crear a partir de estos diputados que, bueno, del vicepresidente de la República, que lo está mencionando y lo quiere llevar a la Asamblea para que sea aprobado, ¿verdad? Por medio de que se constituya la Asamblea o los diputados constituyentes, ¿verdad? Para que de alguna manera se pudiesen determinar si en verdad podemos crear una Constitución de la República. Pero sobre este tema da a entender que ya no sería ya no estaría por esa interpretación del Tribunal Supremo Electoral, sino que ya de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, para que sea el mayor intérprete de estas situaciones del Código Electoral, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues, se estaría entrando a conocer que no solo estaría el Tribunal Supremo Electoral que decida, sino que es la Sala de lo Constitucional. Bueno, sobre esto, pues, debo decir que ese era el tema de esa sentencia, ¿verdad? Debo de pasar al análisis de sentencias del año 2012 sobre la elección de magistrados de la Sala Constitucional. Esa tuvo referencia 19-2012, como lo ven en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no sé si hay preguntas, si no, pues continúo con lo que les digo. No sé si hay preguntas por parte de ustedes, si no, pues empiezo con el análisis de esa sentencia. Puede ¿Sí? continuarle de mi parte. Ok, gracias. Ya, no hay preguntas. Gracias, Juan José. Bueno, entonces, como les digo, cuando hablamos de la sentencia de este año, 2012, o sea, el siguiente año de la sentencia que estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Esa de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que tuvo referencia 19-2012, este extracto para recortar lo que dice esa sentencia, debo decir que la sentencia de inconstitucionalidad pronunciada el 5 de junio del 2012, en donde resultó, ¿verdad?, la declaratoria de inconstitucional del decreto legislativo 1070, 1071, 1072, 1073 y 1074, que elegía a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia por supuesta violación del principio de legitimación indirecta, que se despliega de los artículos 186, inciso segundo, en conexión con los artículos 83 y 85, siempre de la Constitución de la República, ¿verdad?, de nosotros, creada en diciembre de 1983. El contexto daba que la antesala para esta sentencia se dio el 24 de abril del 2012 por la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional que realizaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Y esto fue previo a dicha elección, la legislatura que se dio por parte de 2009 y 2012, ¿verdad? Sin Arena y el CD inició un proceso express de selección de magistrados y fiscal general. Es así como se dio eso, pues, en el contexto de la coyuntura que se estaba dando, y sobre todo, pues, que en ese momento, en esa elección por parte de los partidos políticos, el mayoritario era el FMLN que estaba en ese momento, ¿verdad? Por eso que el 17 de abril, ¿verdad?, de ese mismo año, 2 comisiones iniciaron entrevista a 47 aspirantes a fiscal general y a 30 candidatos de la Corte Suprema de Justicia. Estos 30 candidatos de la Corte que tiene la Asamblea Legislativa para magistrados, candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Vienen de procedencia, como se los dije, 15 por parte de la elección de abogados de la República y 15 por conformación de el CNJ, que hace un procedimiento de elección por parte de esas. Ahí se hace una sola, se unifica y son los 30 candidatos que se establecen, ¿verdad? Y que obviamente los tiene por parte de la Asamblea Legislativa y que de ahí tienen que salir esa nómina, ¿verdad? Porque cada 3 años se van revalidando 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, indistintamente de las salas en que estén, pero 5, y tienen que ser decididos por parte de la Asamblea Legislativa. Y estos son los cargos de segundo grado que se le llaman, ¿verdad? Así es como vemos que al siguiente día, o sea, después de ese 17 de abril que se crearon las 2 comisiones, el 18 de abril, siguiente día, se culminó la entrevista con los candidatos a magistrados de la Corte y de la Corte Suprema de Justicia, y 2 días después, o sea, el 20 de abril, la entrevista a los aspirantes del fiscal. Pues en ese sentido, pues en 8 días se establecieron, ¿verdad? 8 días que el FMLN gana Convergencia Nacional, ¿verdad? Y pues juramentaron en ese entonces, pues, si se acuerdan, y fueron la noticia, ¿verdad? Ovidio Bonilla, Salomón Padilla, Elsie Dueñas, Doriluz Rivas Galindo, Roberto Argueta, como magistrados como 5 magistrados de la sala, 5 magistrados de la sala de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Propietarios, y a la vez se había dado, pues, como fiscal general de la República a Astor Escalante, ¿verdad? Por tal elección se presentó ante la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que dio como resultado el 5 de junio del 2012 la Sala que declara inconstitucional la elección de magistrados, y en tal demanda los argumentos son, a manera de síntesis, ¿verdad?, que una misma legislatura no está habilitada para elegir más de una ocasión a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues la legislatura 2009-2012, que finalizó su periodo del 30 de abril del 2012, ¿verdad?, ya había escogido a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2009, por lo que no podía elegir otra vez 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y se elige también que el artículo 186 de la Constitución, ¿verdad?, establece o dispone expresamente que la magistratura de la Corte Suprema de Justicia debe renovarse por terceras partes cada 3 años. Esto que coincide, ¿verdad?, con el periodo legislativo de 3 años previstos, ¿verdad?, en el artículo 124 de la Constitución, y que es por parte de los diputados. Esta misma sentencia, para ponerlo en contexto a ustedes, fue lo mismo que se estableció a partir de la elección de magistrados 2006, ¿verdad? 2005, ¿verdad? 2015, perdón, 2006, 2015, por parte de la Sala de lo Constitucional, que en ese momento el máximo representante en la Sala de en la Asamblea Legislativa, perdón, era Arena. Por eso es que Arena hizo en su momento, al igual que el Frente lo hizo en el 2012, que dos elecciones de segundo grado, ¿verdad?, lo hizo una misma conformación de sala. Es decir, como ya se conocía en su momento la decisión de del electorado, y que se iba a determinar por parte del momento, pues, por parte de que iba a haber otra conformación de otro ingreso de otra conformación de diputados, ¿verdad? Otra representación más de diputados en una diferente conformación. Es decir, no solamente como se venía dando, ellos de alguna manera como partidos políticos cerraron la brecha y vinieron a decir, bueno, nosotros vamos a decidir, y eligieron una misma conformación o elección popular de partidos políticos, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, 2 elecciones de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y eso es lo que dicen que no puede ser. ¿Por qué? Porque 2 elecciones solo puede elegir una misma, un periodo legislativo de 3 años, obviamente, solo puede elegir una sola vez magistrados. Esto es lo mismo que están objetando a partir de la elección de los magistrados que fueron
que pues renunciaron en mayo, pues que se les quitó, que se declaró, se les quitó el cargo y posteriormente ellos renunciaron por parte de la nueva asamblea, es que se especificó que 2 veces iban a elegir a los 5 magistrados que quitaron y elegir a esos nuevos que iban a entrar en julio de este año, ¿verdad? Entonces se dijeron que no podían hacer porque se estaban haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces ese es el problema y ese es lo que se dijo en su elección por parte de los magistrados de que no podía ser. Entonces el criterio de interpretación utilizado era que para iniciar con los respectivos comentarios que merecen las respectivas sentencias, ¿verdad? Debo decirlo de esa manera, es necesario atender la prudencia que merece el objeto obviamente controlado o controvertido, y así como la delimitación sobre las posibles críticas que en este apartado, pues incluso se refieren exclusivamente a los criterios de interpretación utilizados por lo de la Sala Constitucional en esa sentencia, en la cual se denota un amplio mosaico de métodos y principios de interpretación que en una primera perspectiva no vislumbran una cierta tendencia de los magistrados, lo que podría incluso pues en un análisis más extensivo o más extenso de conllevar a contradicciones, ¿verdad? Es claro que la utilización de ciertos criterios de interpretación constituye, no es algo exigido ni por la Constitución ni por jurisprudencia, sin embargo, la doctrina exige o establece ciertas formas como la ética, la imparcialidad e independencia incluso, pues que permiten, si no, adivinar los criterios de interpretación que el magistrado utiliza en su interpretación, pues, y si permiten anunciar el tipo de tendencias que pueden conllevar a las decisiones, ¿verdad? Que esos magistrados, ya sea eminentemente humanitaria, ya sea pasiva y decantada, pues, hacia el poder, ¿verdad? Que al final ese es el supuesto, ¿verdad? Que se pudiese criticar, perdón. Y en primer lugar, debo decir que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha tomado en cuenta un decreto legislativo que no ha sido publicado en el Diario Oficial. Por ende, según la Constitución y la Ley de Procedimientos Constitucionales, no pueden ser objeto de control porque esta no es vigente, ¿verdad? La Sala sigue el precedente, pues, al admitir como objeto de control un decreto legislativo que no ha sido publicado en el Diario Oficial, argumentando en una interpretación sistemática que la exigencia de la publicación puede ser suplida por la publicación y el conocimiento de dicho decreto por cualquier otro medio, pero podría argumentarse que la exigencia de la publicación en el Diario Oficial no es, digamos, por su simple difusión, sino por la formalidad que exige o que reviste el Diario Oficial, ¿verdad? Para determinarlo o para establecer ese supuesto de, permítame que se le cierra la diapositiva. Bueno, ese supuesto que podemos decir que otorga incluso pues la difusión, va por la formalidad que reviste el Diario Oficial que otorga la vigencia de la ley, y que es claro que el decreto no tiene calidad de una ley secundaria, ¿verdad? Pero para los efectos de obligatorio cumplimiento por ser, digamos, el producto legislativo que conlleva a la necesidad de las mismas formalidades que le corresponden, ¿verdad? A la vigencia de las leyes, es importante recalcar que es innovador la interpretación antiformalista, que sean flexibles en cuanto a la exigencia de las formalidades, pero por las categorías, ¿verdad? Que ostenta la Sala de lo Constitucional y por el contenido político objeto de controversia resulta necesario, ¿verdad? Una interpretación restrictiva como consecuencia de la modulación de los efectos de la sentencia que pueden generar limitaciones al derecho fundamental, ¿va? Y así como dentro de la estructura en la sentencia son claras ciertas incongruencias en los argumentos expuestos por la sala que no guardan concordancia según lo alegado por el actor de la demanda, pues, y esto es manifiesto, incluso pues justificado por los magistrados en ese sentido, aunque metodologías, ¿verdad?, que se utilizan para realizar el control sea distinta a la propuesta en la demanda. Lo cierto es que la sentencia que en su oportunidad se emita, ¿va?, habría que contener pues los pronunciamientos que resolvería el cuestionamiento pues, que se hace a los decretos legislativos identificados como objeto de control. Es así como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia olvida que la sistematicidad, ¿verdad?, en los argumentos de la sentencia lleva al convencimiento que los argumentos vertidos
son los idóneos para dar respuesta, ¿verdad?, a los acontecimientos planteados, ¿verdad?, que no son suficientes con el que el fallo se identifique con la incongruencia de lo pedido, y es necesario, por decirlo así, la argumentación jurídica que conlleva el fallo para dotarlo de legitimidad. Pues lo anterior resulta incluso porque que es un primer momento la interpretación teológica de la norma, pero más adelante incluso pues la sala menciona otro método que es el sistemático, siendo este, digamos, último el protagonista de la sentencia, aunque en otras sentencias se ha manifestado que este no puede ser el único que se utilice, ¿verdad?, por parte de la sala lo constitucional, incluso para la Constitución de la República. Y esta de la Constitución de la República no obedece a un programa destinado de protección de un sistema restringido. Sin embargo, la sala de lo constitucional abandona ese criterio, limitándose a la mera mención del método teológico, aunque en realidad solo se utilice el sistemático. Con respecto a la figura de amicus curiae, ¿verdad?, o amigos del tribunal, la sala de lo constitucional manifiesta la utilización de la misma, pero no expone lo aludido por los amigos de la corte, ¿verdad? Esto pues porque la sala de lo constitucional interpreta que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al ser seleccionados mediante elecciones de segundo grado, deben de tener legitimación, ¿verdad?, popular indirecta, debido a que son los diputados que han sido elegidos por los ciudadanos, gozando de legitimación popular directa, a los que eligen a los magistrados, dotándoles, ¿verdad?, por ese acto la legitimación popular indirecta, y esta solo puede garantizarse si en cada periodo legislativo se eligen o renuevan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siendo imposible que un mismo periodo legislativo se elijan dos generaciones de magistrados. ¿Por qué? Porque la legitimidad popular indirecta solo puede una tan sola elección, que es, digamos, que la compete a la asamblea de turno decidir, y eso pues digamos que se justifica por la independencia política que debe existir, ¿verdad?, en los magistrados, pero esa independencia política no puede ser absoluta, y en realidad no lo es desde un momento en que son los diputados que eligen a los magistrados, suponen un trabajo político precedente de los candidatos a magistrados. Desde otras perspectivas, la sala argumenta que los requisitos de moralidad y competencia notoria que la Constitución exige no lo cumplieron a cabalidad para su elección, y curiosamente debemos decir que con una diferencia de 10 horas, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el mismo 5 de junio, pero a las 10 de la mañana, ¿verdad?, emitió una sentencia con referencia 32/2002, en la que sometió al análisis los requisitos de moralidad y competencia notoria de los actuales magistrados de la sala, o sea, de esos actuales que había, pues de la sala de la Corte Suprema de Justicia de esa época, de 2012, lo que resultó pues en una sentencia dotada de los argumentos evidentes sobre la naturaleza y competencia de la sala de lo constitucional, pero en ningún momento sobre la moralidad de los magistrados, que digamos que se considera que debido al cuestionamiento que se pueden realizar y que deben de hecho, pues, haber objetos de los mismos magistrados que deben de suponer la prudencia en cuanto a emitir argumentos que pretendan desacreditar el prestigio y buen nombre de cada persona, ¿va?, y sobre todo de la constitución de esos magistrados. El rechazo a la interpretación literal y aislada de las disposiciones, ¿verdad?, constitucionales, que por ello se considera que la interpretación que atiende al texto son erróneas, ¿verdad?, por la naturaleza de las normas constitucionales. Y sin embargo, en la sentencia 19/2012 que estamos analizando, al interpretar el artículo 89 de la Constitución, que puede otorgar la competencia a la Corte Centroamericana de Justicia, su interpretación es literal y por ende gramatical. ¿Por qué? Porque se encierra al texto de las disposiciones declarando la imposibilidad del conocimiento de esos asuntos que, digamos, por parte del organismo internacional, sin entender la finalidad de la norma, se establecen, ¿verdad? Es por eso que la Sala de lo Constitucional concluye con
con una afirmación, pues como diciendo pues que consecuentemente debe tenerse en cuenta que en el tiempo del nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional establecido en la Constitución, pues constituyen una de las garantías que posibilita el ejercicio independiente de las presiones, ¿verdad? Y eso pues teniendo que el magistrado puede estar sometido a la misma, por ende en algunas ocasiones, ¿verdad?, las sentencias pueden estar interpretadas a intereses partidarios, y es aquí para donde se evidencia la vocación de poder, pues que se manifiesta en los argumentos incongruentes y absurdos incluidos en la sentencia, ¿va? Ese el acierto que se encuentra que se encuentra en consideración que la legitimación de las elecciones de magistrados supone un control indirecto, ¿verdad?, del pueblo que también los ha elegido mediante los diputados, que reconoce el papel fundamental del electorado, ¿verdad?, en la función judicial, que en muchas ocasiones y en función del narcisismo jurídico que se debe del lado de la vocación, ¿verdad?, de servicio y comportamiento ético político, que con esas declaraciones coloca a la población en una posición digamos, de vigilante en las decisiones que se le generan aceptación o rechazo, ¿verdad?, para esas decisiones que se establecen. Dígame, Nancy. Licenciado, fíjate, quería pedirle permiso porque yo aquí estoy en el trabajo aún y pues me voy a tener que desconectar. Ok, no hay problema. Entonces, bueno, ahí le pido el permiso, pues que me voy a retirar de la clase, y permiso a los compañeros también. Bueno, con el hecho, bueno, está bien, Nancy, no hay problema. Bueno, entonces, muchas gracias, licenciado. Okay, saludos a todos. Bueno, con lo que les estoy manifestando, pues ese hecho de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, a la hora de decidir, ¿verdad?, para poder, digamos, que se manifiesten los argumentos incongruentes que se pueden decir, ¿verdad?, y que pues ya han tantos, se puede decir incluso absurdos, incluidos en la sentencia, pero el acierto es que se encuentra en consideración que la legislación de las elecciones de magistrados supone un control indirecto del pueblo, como les decía, pero que también los ha elegido mediante, digamos, los diputados que reconocen el papel fundamental del electorado, pues en la función judicial, y que en muchas ocasiones en función de narcisismo jurídico se deja de lado la vocación de servicio y el comportamiento ético político, que con esas declaraciones coloca a la población en una posición de vigilante en las decisiones que genera aceptación o rechazo, ¿verdad? Ahora bien, el impacto político social que pudiese de alguna manera determinarse en eso, pues al concluir, pues debemos decir que al concluir la Sala de lo Constitucional en la sentencia de que estamos en análisis, pues menciona que si una misma composición de la Sala de la Asamblea Legislativa designa magistrados de la Corte Suprema de Justicia al inicio y al final del periodo legislativo de 3 años que les corresponde, implicaría que una legislatura se ve impedida de realizar sus competencias relacionadas con la elección de segundo grado. Esto pues que generó inmediatamente un impacto tanto político como social. El impacto político comprendido en los debates que se dieron en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, en lo que se puede afirmar que colocan en crisis el sistema institucional del país y consecuentemente la seguridad jurídica, digamos, de toda la sociedad civil. ¿Por qué? Porque al ser dos instituciones de tanta importancia para la protección de los derechos y al no estar en dos, ¿verdad?, en armonía en cuanto a criterios para la elección de los magistrados, se puso, digamos, un tanto de incertidumbre el sistema institucional e incertidumbre en la población, ¿verdad? Pues en ese transcurso de tiempo, por no haber magistrados nombrados, no se resolverían las demandas presentadas. Eso es así, ¿verdad? Porque no hay un titular que pueda firmar la sentencia, pues, y con el propósito de legitimar su acción, ¿verdad? El 20 de junio del 2012, un bloque partidario de la Asamblea Legislativa presentó ante la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad?, una demanda contra el fallo de la Sala de lo Constitucional, argumentando la invasión de atribuciones que le corresponden a la Asamblea. Es así como el día siguiente se admite la demanda y se emite una medida cautelar que suspende el fallo de la Sala de lo Constitucional, sobre todo para tal resolución que fue inaplicada por la Sala de lo Constitucional, que se abrió término a prueba el 11 de agosto y se celebró una audiencia oral y pública, ¿verdad?,
por parte de la Corte Centroamericana de Justicia, que dictó sentencia y validó la elección de los magistrados hecha por la Asamblea Legislativa, y esto a pesar de que de ello, pues la Sala de lo Constitucional señaló que la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia carecía de invalidez en El Salvador. Al interior incluso pues de la Corte Suprema de Justicia se percibieron efectos en la crisis. El principal impacto fue por parte de la modificación de la ley orgánica judicial que permitió la conformación de la Corte Suprema, de la Corte en plena, ¿verdad?, con 8 magistrados sin necesidad que fueran convocados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La medida fue, fue en apoyo a la magistratura declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo creó en 2 bloques dentro de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados incluso de la elección del 2009 y los abogados cuya elección fue declarada inconstitucional, ¿verdad? También se efectuó el funcionamiento operativo de las instituciones, los cuales para proyectos de ejecución de obras se retrasaron, pues el doctor Bonilla Flores junto con los demás abogados abordaron el tema de reubicación del personal. Sin embargo, el magistrado Belarmino Jaime argumentó que el doctor Bonilla no tenía las facultades de tomar dichas decisiones por todas, incluso las situaciones antes citadas, ¿verdad? Podemos decir que la Sala de lo Civil, Penal y Contencioso Administrativo suspendieron funciones por tener a futuras impugnaciones. Más de 3,000 casos estuvieron penalizados hasta la nueva elección de magistrados, ¿verdad? Y así pues fue paralelo a toda esa situación también que se dio el impacto social, pues gran parte de la sociedad civil tampoco estaba de acuerdo con el fallo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que organizaron marchas de apoyo a favor de magistrados declarados inconstitucionales y protestas frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia por el rechazo absoluto de tal fallo. El impacto en este sector se evidenció también en la inseguridad jurídica que se ocasionó en los procesos que se suspendieron, pues digamos al dársele el hecho de trámite, al dárseles trámites afectivos al derecho constitucional a una resolución judicial y de su respuesta con garantías fundamentales de la persona, se establecieron de esa forma. Pero lejos de eso, podemos decir finalmente que se dio un proceso de diálogo y negociación entre las fracciones parlamentarias, y después de 17 reuniones, el día 17 de agosto, en una reunión que se llevada a cabo en Casa Presidencial, se llevó a un, acuerdo sobre la elección de magistrados y se nombró como en una plenaria posterior como presidente de la Corte Suprema de Justicia al abogado Salomón Padilla, y que incluso pues se dijo pues que cabe mencionar que en esa Sala de lo Constitucional sentó un precedente que obligaba a que cada tercio de la Corte Suprema de Justicia debe ser elegido por una nueva legislatura, ¿verdad? Entonces, esa fue, el impacto que pudo dársela con respecto a el contexto social que se vieron o el impacto político social que se vio para ese momento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Ahora bien, sobre esa, pues no sé si hay preguntas, si no seguimos con el análisis de la elección del ministro de Justicia y de Seguridad Pública. ¿Hay preguntas sobre eso? Si no, continúo sobre ese análisis de sentencia que se dio, ¿verdad? Puede continuar, Lee. Gracias, muy amable. Gracias. Ok, gracias. Ese análisis de la sentencia que estamos hablando sobre el 2013, sobre la elección del ministro de Justicia y Seguridad Pública, que se acuerdan que era más que todo para el caso de ¿cómo que se llama?, de elección, ¿verdad? En ese periodo por parte incluso de la elección de Mauricio Funes, ¿verdad? En ese periodo presidencial, pues la sentencia fue pronunciada el 17 de mayo del 2013
donde resultó la declaratoria de inconstitucional del acuerdo ejecutivo que se dio, acuerdo ejecutivo número 535, que se dio el 22 de noviembre, ¿verdad?, del 2011, que fue publicado en el Diario Oficial número 218, ¿verdad?, que fue publicado el 22 de noviembre del 2011, en que se nombró como ministro de Seguridad y Justicia, ¿verdad?, y Seguridad Pública al general David Victoriano Munguía Payés, si se acuerdan, en ese sentido, pues, y el acuerdo ejecutivo número 30 que se dio el 23 de enero del 2012, que fue publicado en el Diario Oficial número 14, ¿verdad?, de fecha 23 de enero del 2012, en que se nombra como director general de la Policía Nacional Civil al general, pues, Francisco Ramón Salinas Rivera por su supuesta contradicción con los artículos 159, inciso segundo, y 168, inciso 17 de la Constitución. El contexto que se dio esa sentencia tiene como origen, pues, las circunstancias del nombramiento que se hizo el presidente de la República mediante acuerdo ejecutivo, ¿verdad?, como les dije, número 535 del 2011, del general David Victoriano Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Eso fue a partir del 22 de noviembre del 2011, y el nombramiento mediante acuerdo ejecutivo número incluso 30 del 2012, el del general Francisco Ramón Salinas Rivera como director general de la Policía Nacional Civil. Por tales nombramientos del 22 de febrero del 2012, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, junto con otros movimientos sociales, presentaron una demanda de inconstitucionalidad por el nombramiento de Munguía Payés como ministro y a Francisco Salinas como director de la PNC, argumentando que contraviene la separación entre funciones, ¿verdad?, de defensa nacional y de seguridad pública para establecerlo, violentando así la Constitución de la República. Pues digamos que apuntaron que la independencia de la PNC frente a la Fuerza Armada implica la imposibilidad de un militar, ¿verdad?, ocupe un cargo de la corporación policial o el Ministerio Judicial, ¿verdad?, de Seguridad Pública, la prohibición de cualquier injerencia de la Fuerza Armada, ¿verdad?, en la PNC o en el ministerio, y la incompatibilidad que se ejercía simultáneamente las labores propias de defensa nacional y de la seguridad pública. Y de ahí que los artículos 159 ordinal incluso, o inciso, perdón, segundo y 168 ordinal 17 de la Constitución optan por un esquema de desnaturalizar, ¿verdad?, o desmilitarizar, ¿verdad?, y fortalecimiento del poder civil en la seguridad pública. Se establece los criterios de interpretación utilizados en la sentencia, ¿verdad? Debo decir que la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia empieza por justificar su competencia, ¿verdad?, puesto que siempre se ha considerado que solo los actos generales y abstractos pueden ser objeto de control, y sin embargo en el presente caso, pues, se trató de que un acto en concreto y específicamente determinado, como lo son los nombramientos de funciones, arguyen, pues, incluso, pues, que la sala, que por ser actos emitidos emitidos, ¿verdad?, por el Ejecutivo, y también están siendo controlados por la constitucionalidad de sus actos. De lo contrario, se admitiría, ¿verdad?, que el Ejecutivo, ¿verdad?, es un proceso, es un supremo órgano, pues, de poderes, y que también la siguiente consideración que realiza la Sala de lo Constitucional se refiere a que los derechos fundamentales son, ¿verdad?, el límite y el fin del Estado democrático de derecho, de que está afirmando, consolidando, pues, la postura que los derechos y la protección incluso, pues, son la piedra angular que legitima un Estado de derecho, pues. Los principales argumentos utilizados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia versan sobre la diferencia, pues, entre seguridad pública y seguridad nacional. La primera encargada a la Policía Nacional Civil, y la segunda a la Fuerza Armada de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que incluso, pues, la sala define la labor de la FAES, pues, como de defensa sobre las posibles agresiones externas y graves de conflicto armado, reconociendo que pueden colaborar en situaciones humanitarias y de emergencia, ¿verdad? Sin embargo, pues, la Sala de lo Constitucional, con una, digamos,
no entra en valoraciones sobre la actual delincuencia que, digamos, como nuestro país se determina, y así también, a pesar de que utiliza el concepto de seguridad pública y nacional, deja de lado que las organizaciones de Naciones Unidas, ¿verdad? Consideró que son grupos armados, ¿verdad? Y eso porque la valoración sobre el estado pues, de emergencia por el que podría encontrarse nuestro país para determinar o para establecerlo, pues las elecciones de la ola de violencia causada por las pandillas podría cambiar el concepto, ¿verdad? En ese supuesto. Cambiarlo en el sentido de que si puede o no hacerlo, porque de hecho, pues ahí se va, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aunque pretende evitar que se mantengan o se malinterpreten, ¿verdad? Sus aseveraciones en contra de la Fuerza Armada, los mismos son claros en definirse o en referirse, pues, que sería un pecado en una incluso militar, pues que ya no está en funciones líderes de la Policía Nacional Civil, estableciéndose que desde los valores y principios militares que son emanados o enseñados en la escuela militar se oponen, ¿verdad? El hecho de que la fuerza vinculándolos directamente con el posible atentado de los derechos fundamentales, ¿verdad? De hecho, la sala a propósito ha realizado un estudio de cada uno de los principios y valores, ¿verdad?, militares para alguna manera evidencia de la estructura militar y su propio efecto negativo en la protección de la sociedad civil, ¿va? Que reconoce que el exclusivo adiestramiento en armas podría que la audiencia, ¿verdad?, digamos de alguna manera, pues, como les decía, pues obedece, ciega por poder cumplir el acatamiento de órdenes arbitrarias, y esto en su línea, pues el uso de la fuerza e ideología militar puede propiciar un ambiente que favorezca a las autoridades políticas que deslinden, ¿verdad?, una responsabilidad que se proyecte y luego se expanda, pues, un sistema democrático dominando, pues, político, económico, social y cultural representado que sustentan, ¿verdad?, por decirlo así, se sustentan en lógica y valores como el autoritarismo, la violencia, ¿verdad? De alguna manera la tienen determinada, ¿verdad? Por parte de este tribunal, pues, y la sala ha reconocido en la diferencia entre la legitimidad legal y una legitimidad social, en donde la primera deviene de la computadora atribuida, ¿verdad?, en la Constitución por el funcionamiento que podría, ¿verdad?, o que podía determinarse, pues va mucho más que estos aspectos legales, el propósito de la finalidad con lo que fueron creadas y la aceptación de la sociedad en la emisión de actos supone entonces la legalidad, pero la sala en ese caso es renuente a dar prioridad, ¿verdad?, a esa última, incluso, pues, clase de legitimidad, aduciendo que no puede en ningún momento, ¿verdad?, tolerarse como con toda la medida que sea aprobada por la sociedad civil, si esto conlleve a una violación a principios legales de ese tipo de criterios, ¿verdad?, que son los que se evitan el control, ¿verdad?, dentro de la población sobre los actos de funcionarios, puesto que incluso, pues, se limitan a la legitimación a esos meramente formales, ¿verdad?, y no a la aceptación o rechazo del ciudadano, que al final del día es un mayor interesado, ¿va? Digamos, el continuado con la expresión de ideas, la sala es una de las innovaciones de alguna manera que ha manifestado expresamente la interpretación constitucional que merece cada una de las disposiciones que se pueden establecer. El objeto de control utilizado para determinar, ¿verdad?, en primer lugar, pues los acuerdos de paz en su interpretación como un parámetro para la interpretación de los artículos, es claro digamos, la utilización de métodos históricos para que la sala afirme que utiliza de ese único método sufragio. Esto, pues, de petrificación de las normas, y así, pues, se expresó. Ahora bien, no obstante, la ilusión a los
que se pudiesen tener como fuente histórica material de las referidas reformas constitucionales. Esa sala no pretende establecer como único criterio interpretativo las condiciones históricas que dieron lugar a la creación de enunciados constitucionales, pues ello podría producir una petrificación de sus normas, contenido los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales, así como el papel legal de órganos constitucionales, pero considera que los elementos sociológicos no pueden obviar, pues, en conformar un elemento fundamental para determinar, ¿verdad?, para la interpretación del sentido y situación histórica que propiciaron la creación, digamos, de la disposición. La sala manifiesta que en el método de utilizar un método histórico dinámico, bajo lo cual, ¿verdad?, se interpretó las normas considerando su historia para adaptándola hacia el futuro, digamos, que imperó de estos argumentos que se encontraban en lo que el acuerdo de paz quisiera retomar sobre la actuación de la Fuerza Armada en la vida de la población civil, que se denotan las afirmaciones, y así se puso, porque de esa manera con la desmilitarización se pretendía declarar abordes típicas y de los regímenes represivos, pues que derivan de una concepción autoritaria, por decirlo así, pues autoritaria de la preservación del orden como valor por sí mismo, pues, y por eso podemos decir que se estimula la necesidad de resguardo del carácter civil de la Policía Nacional, partiendo desde el rango, pues, bajo de su responsabilidad hasta su más alta de dirigencia política, para determinarlo, pues. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia considera además que en los que no hay disposición jurídica que no reciban, ¿verdad?, de alguna manera, digamos, por la interpretación que admite el proceso concernido, dependiendo de la amplia de su formalización lingüística, y que lo que podría considerarse como una especie de aceptación de los criterios literales ¿verdad?, que mantienen la Sala de lo Constitucional sobre las disposiciones constitucionales, que por lo general nunca, pues, muestra la mayor apertura dentro del ordenamiento jurídico, por lo que permite actualización, ¿verdad?, de alguna manera normativa para el desarrollo legislativo y de interpretación que fue efectuado en el 2015. Bueno, el punto es que incluso, pues, esta situación muestra, como les decía, una apertura dentro del ordenamiento jurídico, lo que permite la utilización normativa de desarrollo legislativo de la interpretación efectuadas, ¿verdad?, por los distintos aplicadores jurídicos, y en el momento de resolver el conflicto constitucional específico es preciso establecer un significado del precepto en relación con el conflicto, y por ello se ha de tomarse en cuenta las funciones de la Constitución. Otra de las contradicciones que sufre la sentencia versa a pesar de los argumentos que influyen en los métodos históricos, y la Sala de lo Constitucional concluye que las reformas constitucionales provocaron un momento constitucional plenamente diferenciado del habitual curso de la vida política del país, que encarna el anhelo colectivo, digamos, de residir las ideas sobre el poder público y su relación con los derechos fundamentales, consignando esas acepciones removidas, digamos, en el texto constitucional. Aparte de ese reconocimiento, la Sala, ¿verdad?, se empeña en mantener el mismo criterio que de una dictadura militar, ¿verdad?, eliminar cualquier tipo de participación de los militares en una función estatal, y el hecho que el fallo interpretativo del derecho, ¿verdad?, de aprobar a los criterios de interpretación, ¿verdad?, amplia en función de la garantía de derechos fundamentales, sin importar la carrera que haya elegido, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, pues, ya veo que son las 7:48, pues, me quedaría, si no hay preguntas, con el impacto político-social que pueden haber con respecto a esta sentencia que hemos analizado. No sé si hay preguntas, ¿verdad?, porque la próxima clase va a ser la última que vamos a hablar. Voy a tratar de hacer ese análisis de la evolución, pues, bueno, del nombramiento de un guía país, que como nos quedamos en
el impacto político-social que hay, pero en esa sentencia, pero también vamos a ver la síntesis de la evaluación y la interpretación constitucional durante el periodo 2004-2013 para esa sentencia, ¿verdad? Entonces, debo decirles a ustedes, sobre todo, la interpretación que pueden haber sobre esto, ¿verdad? Además está decirles que la última clase la vamos a tener la próxima clase y ya seríamos a agotar esa interpretación de la ley y de la Constitución, ¿verdad? De la República. Si no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Pero debo de preguntarles a ustedes si hay preguntas, ¿verdad? Sobre ello. No, licenciado, por el momento no tengo preguntas. Ok, Por mi entonces, parte, no. gracias Todo bien. Karina, gracias Juan José, gracias Todo bien, Cecilia y Yajaira. Bueno, entonces nos vemos para la próxima. Marlene, gracias también. Entonces nos vemos para la próxima clase entonces, ¿verdad? Si no hay preguntas ya en eso. Cuídense y nos Gracias, vemos el Lick. próximo jueves. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.